Un saludo cordial a nuestros estimados oyentes, a las personas que nos ven a través de este medio, y también para los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Cajamarca. Un saludo y un abrazo fraterno a nuestros hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis que estamos haciendo en el libro de Mateo, capítulo 16. La última vez que estuvimos aquí hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 16, hablando sobre el conflicto, la confusión, y ahora vamos a hablar sobre la confesión, que es desde el capítulo 16, versículo 13-20 del libro de Mateo, hasta el mismo capítulo desde el versículo 21 hasta el versículo 28, Dios mediante. Vamos a ver entonces en la tercera parte la confesión de Pedro respecto de Cristo y la corrección que hace nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Vamos a leer para eso Mateo capítulo 16, versículo 13, y vamos a comenzar con esta lectura para tener el contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, acabamos de leer esta parte sobre la confesión de Pedro, desde el versículo 13 al versículo 20 de este capítulo 16 del libro de Mateo, en la versión Reina Valera. Muy bien, aquí nosotros notamos entonces cuán confundidas estaban las multitudes respecto a Cristo. Le tenían en alta estima, lo catalogaban entre los grandes profetas, pero les faltaba la percepción para verle como el Hijo del Dios viviente. Por ello le dice: ¿qué dicen? Hasta le comparaban con Juan el Bautista, y sin embargo los dos fueron diferentes en su ministerio. Mateo 11, del 18 al 19, Mateo capítulo 11, versículo 18 al versículo 19, ahí notamos la diferencia entre Juan el Bautista, vestía diferente, incluso su ministerio es distinto, y el del Señor Jesucristo, ahí dice un bebedor, un comilón, le dicen distintos sus ministerios. Pero ningún hombre puede confesar a Cristo sin la revelación del Padre. Eso tenemos que entender. Pedro le dijo ahí, le está diciendo: ¿y tú? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos ver eso también en el capítulo 11, versículo 27 de este mismo libro de Mateo, cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre,
Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notamos también nosotros acá el testimonio del Espíritu. Cuando leemos 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, una confesión correcta respecto a Cristo es importante para la salvación. Por eso, cuando nosotros leemos 1 Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, dice en la palabra del Señor. 1 Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en el capítulo 5 de esta misma epístola, versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí cuando nosotros vemos en el capítulo 16, notamos dos versículos, el versículo 18 y el versículo 19 de Mateo, que por largo tiempo han sido campo de batalla por los siglos, estos versículos, ¿no? Especialmente los que creen que y basan en ellos el oficio de una persona en especial y el poder de la iglesia para dispensar gracia, piensan de una manera, y los protestantes también ven en ello algo completamente distinto. La idea no es que nuestra posición, sino vamos a notar aquí lo que la Biblia y los símbolos que manifiestan aquí en estos versículos, cómo se ven en la Biblia para que nosotros podamos entenderlo. Dejemos que la misma Biblia hable por sí misma. Entonces, aquí notamos en estos versículos de Mateo, capítulo 16, versículo 18, algunos símbolos, como por ejemplo la roca. La roca. Ahí dice ahí: y sobre esta roca. La primera cosa que nosotros notamos, la roca. ¿Quién es la roca? ¿A qué se refiere cuando dice y sobre esta roca? Bueno, Cristo lo dijo así. Mateo, cuando vemos nosotros Mateo capítulo 21, versículo 42, notamos allí, en este versículo, dice lo siguiente. 21, Mateo capítulo 21, versículo 42. Dice allí: Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es más, el apóstol Pedro mismo también lo dijo cuando se escribe la epístola primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Ahí dice: acercándoos, dice, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, entonces, cuando nosotros vemos también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pablo llama a Cristo la roca y lo llama además cabeza de la iglesia. Si nosotros leemos ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23, dice lo siguiente: la cual, voy a leer, dice el 19, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, su cuerpo. Entonces, eso es lo que, si nosotros notamos acá en el capítulo 4, versículo del 8 al 16, también manifiesta y dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esa es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, edificándose en amor. Y también notamos nosotros en Colosenses capítulo 1, versículo 18. A través del Antiguo Testamento, la roca habla de Dios y no del hombre. Habla de Dios. La roca habla de Dios y no del hombre. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La roca. Igual, cuando habla en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 45. Vamos a leerlo. Daniel 2, 45. Miren lo que dice allí. Daniel 2, 45. Dice lo siguiente. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro,
el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer es lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando está haciendo ahí la interpretación del sueño de Nabucodonosor, referente al fin de los tiempos. Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, Petra, una roca gigantesca de cimiento, edificaré mi iglesia. Por eso cuando nosotros vemos ahí el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, lo dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y cuando nosotros leemos 1 Corintios 3:1, dice lo siguiente, mire, vamos a leerlo. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Entonces, notamos ahí entonces que la roca se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. También notamos las llaves. Las llaves que se mencionan aquí se refiere a la mayordomía de Pedro en el reino. No son las llaves de la iglesia, sino las del reino. No son las llaves de la muerte o de la eternidad. Porque el que las tiene es el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Apocalipsis 1, versículo 18 dice, y el que vivo y estuvo muerto, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, aquí entonces notamos que Cristo es el que tiene las llaves. En la Biblia las llaves indican autoridad y mayordomía o administración. Eso usted puede verle Isaías 22:22, Lucas 11:52. Pedro usó estas llaves al abrir la puerta de la fe, cuando nosotros vemos ahí en Hechos 14:27. Abre la puerta a los judíos y abre también la puerta a los samaritanos, Hechos capítulo 8. Y a los gentiles, Hechos capítulo 10, al centurión. Esto es mayordomía, lo que está haciendo Pedro, no señorío. Notamos ahí también la palabrita atar y desatar. Implica la aplicación de la palabra de Dios a la gente. Cuando nosotros leemos ahí el libro de Mateo capítulo 18, versículo 18, notamos lo siguiente, y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto lo está usando respecto a la disciplina en la iglesia, y el poder es dado a todos los discípulos, no solamente a uno, sino a todos. En el tiempo de Jesús, los judíos hablaban de atar y desatar. Cuando un rabí prohibía algo o permitía algo, ¿no? Entonces decían se ata o se desata. La traducción más precisa de esta parte se halla en la versión inglesa del Nuevo Testamento de Williams, donde dice, todo lo que ustedes prohíban en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo, dice. Y todo lo que ustedes permitan en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo. Esa es la versión de Williams en inglés. Entonces, la iglesia no le dice al cielo lo que hay que hacer, sino que obedece en la tierra lo que el cielo le ordena a la iglesia que haga. Aquí estamos viendo que Pedro jamás reclamó ser la cabeza de la iglesia. Por eso es que cuando nosotros leemos Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, notamos lo siguiente. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, ruego, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Comparte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en su epístola, haciéndose como uno más de los ancianos, no él sobre los ancianos. Notamos eso. Notamos que Cristo, no Pedro, edifica la iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia. Esta es la primera mención de iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver con la corrección que Dios hace al apóstol Pedro, siguiendo Mateo, capítulo 16, el versículo 21, donde Jesús está anunciando su muerte. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí notamos cómo el Señor Jesucristo le corrige al apóstol Pedro. Pedro era impetuoso, una persona que quería estar allí, como se dice, de una manera: ya yo hago, yo digo esto. Pero aquí, al anunciar Cristo su muerte, aquí que lo está haciendo de una manera abierta. Entonces, a pesar de que ya había dado a entender sobre su muerte con varios símbolos en Juan capítulo 2, versículo 19, vamos a leerlo. Él lo está manifestando una vez más acá y de una manera abierta. Aquí notamos cuando el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, anunciando él ya qué es lo que iba a hacer. Ahí en el 3:14 nosotros notamos lo siguiente. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una señal de que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces, ahí cuando nosotros vemos también el libro de Mateo 9, capítulo 9, versículo 15, notamos también lo siguiente. Dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunaréis. Nosotros entonces estamos notando que él ya estaba anunciando su muerte, pero aquí ya lo habla de una manera abierta, sin ningún rodeo. Claro, entonces los discípulos, pues al escuchar esto, quedaron sorprendidos, ¿no?, por esta noticia. Y el apóstol Pedro, de una manera especial,
Por eso es que repite la tentación de Satanás que nosotros encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 8. Miren, vamos a anotar 4, 8. Mire lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hace el Señor Jesucristo repite y le dice aquí, vete, Satanás, como dice ahí el verso capítulo 16, notamos ahí en el verso, le dice aquí, 23, le dice, quítate de delante de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces, aquí entonces le dice de una manera fuerte al apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, cuando trata de desviar al Señor Jesucristo de la cruz, ¿no? Entonces, es evidente, es obvio que Satanás estaba usando a Pedro para que fuera una piedra de tropiezo en el sendero de la obediencia del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que a Pedro también Satanás lo usaría de nuevo para estorbar la obra de Cristo. Miren, Lucas capítulo 22, versículo 31, lo que dice allí. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lo voy a leer, no estamos usando la Biblia Reina Valera 1960. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes. Lucas capítulo 22, versículo 31. Estoy leyendo el 21, perdón hermanos, el 22, 31. Dice allí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así es, lo usaría de nuevo para estorbar la obra, pero el Señor reprendió a Pedro y luego le enseñó a los discípulos la importancia de la cruz en la vida del creyente. Llevar la cruz significa morir para uno mismo. Llevar el vituperio de Cristo, crucificar al mundo, la carne, y seguirle al Señor Jesucristo en obediencia. Pedro tenía que aprender que el sufrimiento y la gloria siempre van juntos. El sufrimiento y la gloria van siempre juntos. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 4, escribe y el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Espero que haya sido de bendición esta disertación, esta
este pequeño estudio de la palabra de Dios. Esperamos que Dios toque sus corazones, que Dios ponga la fe, el creer en ustedes, crea en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, para salvación. Gracias por habernos escuchado. Dios los bendiga. Estaremos hasta otra próxima oportunidad. Dios mediante.